con un particular enfoque desde los paradigmas neoliberales en Argentina, y quizás se puedan proyectar estos también al resto de nuestra región, de Sudamérica estoy hablando fundamentalmente, porque, como con un colega hace ya 3 años escribimos un artículo, porque veíamos regresar una nueva ofensiva o contraofensiva del neoliberalismo. Y precisamente tratando de rescatar el concepto de Estado social, que muchas veces ha sido tergiversado lingüísticamente, o hasta algunos dicen que originariamente fue pensado como una forma de licuar el concepto de estado de bienestar. Voy a hablar de la institucionalidad tratando de ir un poco más allá de esa seguridad jurídica que se suele referenciar tanto en nuestros países y que está apoyada, lamentablemente en general, en el denominado consenso de Washington. Y yo invito a todos ustedes a googlearlo solamente, el artículo periodístico que da origen a esta definición de consenso de Washington, y entre los puntos ustedes van a ver que de la seguridad jurídica que se habla es de la seguridad jurídica de la propiedad. Y esto no es un concepto menor. Y esto lo quiero decir también cuando, no quiero dejar pasar la ocasión para expresar mi solidaridad con los alumnos que están llevando adelante la ocupación de la universidad, defendiendo sus derechos y creo que no solo sus derechos, sino los derechos del pueblo brasileño, ante el golpe que ha sufrido Brasil. A mí no me gusta hablar de golpes blandos, porque yo creo que si el golpe fue sin mayor violencia es porque no se requería mayor violencia, porque en América Latina hemos padecido las peores dictaduras, ¿no?, salvo las europeas, pero no podemos hacer una medición cuantitativa como suele hacer el neoliberalismo, ¿no? Porque si no caeríamos en la frase de Stalin de una muerte es un asesinato, 1 millón de muertes es una estadística. Y a mí no me gusta esa terminología y ese cuantitativismo que suele usar el neoliberalismo. Y voy les decía, a hacer una reflexión y voy a recordar, porque este es un ámbito internacional y no quiero dejarlo pasar, que en mi país en este momento se encuentra presa Milagros Sala, que es una dirigente social, una dirigente de origen indígena y que además es parlamentaria del Mercosur, y lo que estamos pidiendo, y afortunadamente ya el órgano competente de Naciones Unidas ha declarado y ha cuestionado su detención, es que se le brinde un debido proceso, porque esto también tiene que ver con la institucionalidad. ¿Qué entendemos por institucionalidad y quién invoca o no invoca la institucionalidad en función de sus intereses? Y voy a comenzar con una frase que mencionó Francis Fukuyama. Ustedes quizás lo recuerdan, aquel que hablaba del fin de la historia y el último hombre, cuando visitó la Argentina en 1991 y disertó en el Instituto Nacional para la Administración Pública, señalaba más o menos textualmente: la experiencia de la última generación nos indica que el Estado fuerte se transforma en un obstáculo. Y un poco yo voy a hablar de esto porque cuando hablamos de institucionalidad estamos hablando, creo que un poco del rol del Estado en nuestros distintos países. Yo pongo foco en Argentina, pero creo que muchas cuestiones que nos ocurren, que nos duelen, como diría Ortega y Gasset, nos duelen algunas cosas de Sudamérica, de la patria grande, no son casualidad. El golpe de Brasil siguió la misma lógica del golpe de Paraguay y por eso yo digo, ¿se violó la Constitución en términos formales o se aplicó desde una supuesta institucionalidad un mecanismo para derrocar un gobierno legítima y mayoritariamente elegido? Y hubo otros intentos en otros países, no me puedo extender por cuestiones de tiempo, pero todos ustedes los conocen.
Y acá creo que para hablar de la institucionalidad, la primera reflexión, la próxima por favor, la primera reflexión que yo me voy a permitir es esta pregunta. Pues no voy a dar, ni pretendo dar todas las respuestas, es más, quiero tratar de construir respuestas entre todos. La institucionalidad, yo creo que puede ser un marco para transformaciones sociales, pero también puede ser utilizada, sobre todo por los sectores conservadores, reaccionarios y particularmente por lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, para construir barreras a las transformaciones sociales. Y acá yo recién hablaba de lo cuantitativo, y precisamente con lo que quiero empezar es con las metodologías de análisis y el institucionalismo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con una falta de análisis sistemático, con generalidades. Ahí en el último renglón de esta filmina van a ver la idea de propongo superar este modelo mainstream de cultura de masas, de corriente de opinión, de un supuesto sentido común que no termina siendo otra cosa que una generalidad ante un caso particular difícilmente extendible a otros parámetros. Y acá hay un concepto que van a escucharme repetir bastante a lo largo de esta charla, que es el concepto de hegemonía y consecuentemente de contrahegemonía, y particularmente de la hegemonía neoliberal. El 75% del planeta está regido por esta hegemonía neoliberal. Hegemonía neoliberal que empezó a construirse en la Mount Pelerin Society, o Sociedad del Monte Pellegrino, en el año 47. Más allá que el concepto neoliberalismo es acuñado por von Hayek y von Mises allá por el año 1938, ¿no? Planteando y poniendo en una misma categoría, nosotros en Argentina decimos metiendo en una misma bolsa a todos los regímenes que tuvieran alguna proyección colectiva. Entonces para ellos era lo mismo el fascismo que el comunismo, que las políticas del New Deal de Roosevelt, ¿no? Y esa construcción es la que vamos a ver empieza a potenciarse y a consolidarse esta hegemonía, sobre todo después de la crisis del petróleo del año 73 y la llegada de Margaret Thatcher en el 79 al cargo de primera ministra de la Gran Bretaña. Y cuando hablamos de las metodologías que suele usar el neoliberalismo, en general hay una suerte de falta de explicación, una simplificación, una falta de explicación, una argumentación cuantitativa, por eso yo hablaba recién de un cuantitativista, no desarrolla teorías explicativas de las cosas, se queda en una estadística aislada para un caso muchas veces aislado, ¿no? Y como decía Sartori, ¿no? Nos podemos encontrar ante una irrelevancia precisa. Cuantitativamente es muy preciso, pero es muy difícil proyectarlo a otros ámbitos. También ese conservadurismo, quiero decir algo, evidencia las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Como alguien ya señalaba. Ahora también tendríamos que reflexionar por qué en nuestra región a veces no hemos podido cumplir todas las promesas que debería darnos la democracia, y ya discutiremos qué democracia. Y acá voy a tomar algunos conceptos, como esta idea de institucionalidad sucia, porque al decir de Gramsci, haber devenido Estado no significa, y voy a decirlo en mis propias palabras, tener el pleno control del Estado, ni el pleno control de la realidad. Y yo cuando escucho muchas argumentaciones limitadas a lo normológico, a lo normativo, creo que nos estamos olvidando de lo social, de lo axiológico, o sea, los valores, y por sobre todo esta palabra que voy a repetir siempre, intereses. Buenos, malos o regulares, según el gusto de cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nuestros regímenes, y esto es lo que muchas veces le cuesta entender a las categorías eurocéntricas, nuestros regímenes cuando acceden al poder, los gobiernos como
me gusta llamarlos a mí, nacionales, populares y democráticos, cuando acceden, tienen que cumplir una suerte de doble rol de oficialismo y oposición a la vez, porque sistemáticamente están siendo atacados, muchas veces invocando la institucionalidad. Y esto no quiere decir que los gobiernos nacionales, populares y democráticos no cometan errores, pero la institucionalidad la hemos visto ser utilizada muchas veces de mala fe. ¿Se entiende? Estoy tratando de... ¿Se entiende más o menos? Si voy muy rápido. La próxima, por favor. Yo recién decía, hablar de democracia significa discutir muchas cosas. Yo me voy a permitir una apreciación personal. Yo creo que la democracia está en crisis a nivel global, no solo en Sudamérica. Y voy a tomar las palabras de alguien que podríamos considerar parte de los establishment internacional. El secretario de Trabajo de Bill Clinton, Robert Reich, tiene un artículo que dice cómo las corporaciones están matando la democracia. Y no lo dice pensando en Sudamérica, lo dice a nivel global. A mí me gusta señalar, un poco tomando la lógica de Ernesto Laclau, ¿no? Distintos modelos de democracia. Y el modelo de la Revolución Americana evidentemente se contrapone con el modelo de la Revolución Francesa. Una democracia populista, y reivindico el término populismo, más allá que también desde las categorías eurocéntricas esto se suele confundir, ¿no? Muy bien lo explica esto Ernesto Laclau en su libro La razón populista, ¿no? Versus las repúblicas oligárquicas. Porque la democracia populista radical francesa no es lo mismo que el modelo de democracia que se plantea luego de la Revolución Americana y luego de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y acá a mí me gusta tomar un ejemplo. Ayer se hablaba de Haití. Y creo que Haití es casi un ejemplo paradigmático. La revuelta de esclavos negros en Haití se produce por acompañar, compartir las ideas de la Revolución Francesa. Pero Francia recién declara abolida la esclavitud en 1848 y la revuelta empieza allá por 1791, 1793. Que aclara otra cosa, país que hoy está como está, no por casualidad, sino porque fue mal ejemplo por un montón de cosas, digo mal ejemplo entre comillas. Es la única revuelta de esclavos triunfadora en toda la historia de la humanidad. En el Caribe, y miremos todos los países continentales y las islas coloniales, esclavistas, ¿no? Que no podían permitir que triunfara la revolución haitiana, porque era un mal ejemplo para sus esclavos, podría generar y podía poner en crisis todo un sistema político y económico de dominación. A mí me gusta señalar también, frente a las transformaciones, la idea de liberalismo social versus ciudadanía social. Hoy la compañera de Ecuador lo señalaba esto. Si uno va al concepto, a la definición de Marshall, allá en 1949, del concepto de ciudadanía, él nos habla de tres componentes. No me puedo extender mucho, pero civil, político y social, ¿no? Dice, el siglo XVIII fueron los derechos civiles, el XIX los derechos políticos y el XX los derechos sociales. Con lo cual, el concepto de ciudadanía no está completo si no se atiende lo social, donde se encuentra, entre otras cosas, las relaciones laborales. Y precisamente el concepto de ciudadanía no se desarrolla por casualidad en el año 49, sino que ya estamos dentro del concepto de estado de bienestar. Y acá yo quiero poner énfasis en otra idea, que es la negociación colectiva como herramienta para llevar adelante también transformaciones en términos sociales, pero sobre todo en términos de distribución.
Los dos elementos más potentes de distribución de la riqueza son las políticas tributarias y las políticas sociales, y particularmente la negociación colectiva. La próxima, por favor. Gracias. Ahora, ¿en qué escenario global nos encontramos? ¿No? De esta hegemonía neoliberal que, como un periodista inglés señalaba en un artículo, el neoliberalismo, su mayor virtud es no tener cuerpo. No, es casi intangible. ¿Qué se busca? Desregulación, reducción de tutelas, esa internacionalización financiera que trata de dejar de lado al Estado, a los sindicatos, a los movimientos sociales, estableciendo una pax mercatoria a la cual, como en el Tratado Transpacífico, pretenden que nos adecuemos a esas realidades internacionales. Y ahí el conflicto, por la lógica y la matriz ideológica neoliberal, es concebido como una anomalía. Vamos a la siguiente, por favor. Hay un verdadero asedio a lo sociolaboral, buscando fragmentar los colectivos laborales, ¿no? Utilizando, en el cuarto punto, ustedes ven el análisis económico del derecho, que hasta busca cuantificar el resultado de una sentencia, el efecto económico de la sentencia, más allá de la justicia, pero que también se apoya en ese microeconomicismo que yo les señalaba, ¿no? No es casualidad que Coase, o Coase, como lo quieran pronunciar, haya ganado el premio Nobel por su desarrollo sobre el microeconomicismo y es uno de los padres de los desarrollos teóricos de la Universidad de Chicago, sino el fundador, para decirlo mejor. Ahí vemos en el último punto las posturas neoliberales llevadas a su exacerbación, pero no son tan lejanas, porque ese TTP es el Tratado Transpacífico que subordina a los estados, ¿no?, y que plantea eso que Nozick en su libro de Anarquía, Estado y Utopía planteaba, ¿no?, el funcionamiento de la economía sin la intervención del Estado. Vamos a la siguiente. Yo creo que, entre otras, una de las cuestiones que tenemos que redefinir es cómo encaramos el conflicto. Porque nosotros, desde las relaciones laborales, no negamos el conflicto, sino que lo entendemos como un elemento parte de la disputa que existe entre el capital y el trabajo. Y para esto hay que poner una especial atención en las empresas multinacionales o transnacionales, que tanta incidencia tienen en la institucionalidad y que creo que no podemos discutir institucionalidad sin ver cómo esa pax mercatoria que quieren imponer está subyacente. ¿Qué está pasando con la huelga? Muy breve. En el año 2012, el grupo empleador, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, desconoció que el convenio 87 de libertad sindical garantizara el derecho de huelga. A esto se suman los casos Viking y Laval en Europa, que, más allá de tocar temas de circulación de mercaderías, esbozan una limitación del derecho de huelga. A esto se suma la ley Mordaza española, a esto se suma hace unos años las leyes de Wisconsin y lo que estamos viendo en muchos países los intentos por reglamentar o limitar, vamos a decirlo con las palabras correctas, el ejercicio de reclamos. Entonces, digo, muy breve, creo que tenemos que empezar a explorar formas de desobediencia civil para dar respuesta a esto, para no caer en la trampa de la violencia. Creo que una de las respuestas a una nueva institucionalidad es el desarrollo de los sindicatos mundiales, que hoy se encuentran casi en un proceso de hace 150 años de lo que fueron los desarrollos de negociación colectiva en los distintos países. Me parece que hay que potenciar ese proceso para distribución a nivel global, porque cuando se habla de cadenas de valor, por ejemplo, vemos que la gran empresa, con sus políticas de responsabilidad social empresaria, nos presenta que es sustentable y no vemos toda la cadena de valor donde muchas veces encontramos trabajo esclavo, menores, etc. Creo que hay que avanzar también en la autorreforma sindical que preconiza la Confederación Sindical de las Américas. Y pasamos a la próxima. Y para ya finalizar, creo que para ir a un Estado social de derecho de matriz
latinoamericana y más aún sudamericana, que fue, creo, lo que tratamos de llevar adelante en los últimos años, más allá que hoy, al decir de García Linera, estamos en una suerte de reflujo, pero no se preocupen porque el agua va y viene, como el mar, va y viene. Creo que hay que superar definitivamente las categorías eurocéntricas. Esto no quiere decir descartar todo lo que viene de Europa, pero dejemos de leer la realidad latinoamericana con los paradigmas europeos. Yo planteo un modelo de industrialización, atendiendo todas las cuestiones ambientales, pero en nuestro país lo que hemos llevado adelante es un modelo de industrialización, porque muchas veces después nos encontramos que no nos podemos sostener solos, y el modelo de industrialización en nuestro país y vinculado a las relaciones laborales fue planteado como modelo de acumulación, modelo de distribución y modelo de consumo, aunque sin subordinar el trabajo al consumo, como se suele hacer ahora. Hay que construir una gramática plebeya. Cuando hablábamos de todo esto, yo me acordaba de Carlos Fuentes, cuando decía que somos un continente mestizo. Creo que esa es nuestra identidad. Somos de distintos colores, pero somos lo mismo. Somos lo mismo y venimos de una realidad nueva. Rescato el concepto de mestizo para todos nosotros, independientemente del color que tengamos. Somos eso. Creo que hay que construir una nueva formación contrahegemónica desde las nuevas constituciones, pero ven ahí que lo dejo abierto porque creo que la construcción política no se limita a un texto, sino que es un fenómeno. Y para finalizar, digo que al hacer estas transformaciones, alguien decía que modificamos nuestra naturaleza y nuestra identidad. Yo quiero atreverme a discrepar con esto con Gramsci humildemente. Yo creo que al hacer estas transformaciones modificamos nuestra naturaleza, pero tal vez si logramos esto, lo que estemos encontrando es la identidad que nos quieren hacer olvidar. Es desalejarse, al decir de Heidegger, desalejarse de lo que verdaderamente somos y merecemos ser. Muchas gracias.